Para entender mejor cómo funciona el núcleo de Spring, me parece que es importante entender primero qué problema resuelve el núcleo de Spring y todo esto que se conoce como inversión de control e inyección de dependencias. Y el problema que nos resuelve esta idea, este diseño de inyección de dependencias, es algo que se conoce como acoplamiento entre clases. Entonces, para ilustrarles primero en qué consiste esto del acoplamiento entre clases, pues me voy a ir como siempre al proyecto del curso. Y en el proyecto del curso puse unas clases que están dentro del paquete mx.wacm.curso.spring. Entonces, más bien es mx.wacm.curso.spring.impl. Entonces ahí van a encontrar que hay una clase que se llama servicio email imp y otra clase que se llama filtro spam imp. Esto de imp es de implementación. Es como una abreviatura que estoy usando para esta clase. Y esta clase, pues si se fijan, es una clasecita muy simple. Lo único que tiene es que es una clase que tiene una propiedad interna. Esta propiedad es una variable que se llama filtro y que es de este tipo, del tipo filtro spam imp. Y esta clase también tiene un método que se llama procesar email, que recibe un numerito, y pues estoy suponiendo que esta es una clase que estoy usando a lo mejor en un servicio de correo, y la idea es que a lo mejor me pasan un ID de un correo y lo que hago es que obtengo ese correo de la base de datos, me fijo en el texto que tiene el correo, y entonces lo que yo quisiera es hacer cierto procesamiento a ese texto. A lo mejor una de las primeras cosas que necesito determinar es si ese texto posiblemente corresponde a algo que podríamos clasificar como spam. Entonces el clasificarlo como spam pues va a depender de que lo clasifique esta herramienta que estoy invocando aquí, esta variable filtro, que es de esta clase, filtro spam imp, y que tiene definido este método que cuando recibe el texto pues supuestamente nos determina si ese texto es o no es spam. ¿Okay? Esta clase de filtro spam pues también es una clase muy simple, es nada más para ilustrar esta idea del acoplamiento. Y es una clase que, si se fijan, nada más tiene un método que dice posible spam, recibe un texto, imprime este mensajito y supuestamente ya lo valida y siempre determina que es que sí ese es un posible spam, ¿no? Entonces dependiendo de eso pues se va a imprimir el mensaje de que es spam o que no es spam. Aquí, si se fijan, lo que quiero que noten es que esta clase de servicio email requiere a la clase filtro spam. Es una dependencia que necesito. ¿Ok? Y cuando yo uso esta dependencia, que es a través de esta variable filtro, pues estoy invocando métodos que están definidos en la clase de filtro spam. Entonces, así como está el código, si yo lo ejecutara en este momento, ocurriría una excepción del tipo null pointer exception. ¿Ok? Porque si se fijan, esta variable filtro no está inicializada. Entonces acuérdense que en Java, si ustedes no inicializan una variable, pues se inicializa como null. Entonces, cuando llega esta línea de aquí, esto va a ser un objeto nulo que no tiene nada, y entonces cuando intente invocar este método posible spam, pues no voy a poder porque este objeto no contiene actualmente ninguna instancia de la clase filtro spam. ¿Ok? Entonces, pues obviamente antes de que invoque este método, necesito tener la certeza de que esta variable pues tiene algo, ¿no? Que ya se llenó de la implementación que necesita esta clase de servicio email. Entonces lo que uno podría hacer de entrada, y no sería tan correcto, pero uno podría hacer esto de decirle, bueno, como quiero que esta variable filtro tenga algo, pues le voy a decir aquí igual a new filtro spam imp, y lo que estoy haciendo ahí pues es nada más crear una instancia de la clase filtro, y esa instancia la estoy guardando en la variable filtro. Y pues ya con esto ya tengo de que cuando alguien invoque de esta clase el método procesar email, ya el método procesar email tiene pues una variable que es la dependencia que necesita esta clase, pero ya la tiene inicializada. Ok, entonces pues hasta ahí no parece como haber nada raro, pero lo que está ocurriendo aquí es que estamos generando acoplamiento. ¿Ok? Acoplamiento es este fenómeno en el cual cuando una clase depende de otra clase, ustedes están haciendo que la clase, la dependencia que tiene con esa clase, tenga que usar tenga que saber información sobre la otra clase. En particular, en este caso, nosotros necesitamos conocer esta implementación de la clase filtro spam. ¿Ok?
Entonces, esto en un principio puede ser como un poco abstracto de entender por qué problemas puede ocasionar el acoplamiento, pero básicamente lo que ocasiona el acoplamiento es que hace que a futuro sea difícil de mantener el código, ¿ok? Entonces, esto se los puedo ilustrar rápidamente con un ejemplito. Entonces, imagínense que aquí ya tenemos nuestra clase filtro spam, ya funciona, ya nuestra aplicación ya tiene rato funcionando, y entonces alguien nos dice que tenemos que hacer una implementación, una segunda versión de esta implementación. Ya todo el mundo ahorita anda pues con el boom de la inteligencia artificial y bla bla bla, y entonces ya alguien implementó a lo mejor una librería que permite analizar texto usando librerías del lenguaje de procesamiento natural, y pues ya mágicamente nos determina spam, ¿no? Entonces ya queremos usar todas esas nuevas librerías en otra versión alternativa de nuestro filtro de spam. Entonces, pues lo que haríamos en ese caso es que, pues a lo mejor como no queremos destruir esta clase porque quizás todavía la necesitemos usar en alguna parte de nuestro sistema, pues lo que vamos a hacer aquí es que crearíamos una segunda implementación, ¿ok? Entonces, pues lo que voy a hacer aquí para rápido, para simular esa parte, es que voy a poner que tengo una clase filtro spam imp, y esta va a ser la clase con la implementación 2. Entonces ya tengo una clase filtro spam imp 2, okay, se representa mi segunda implementación. Entonces aquí le voy a poner segunda implementación de filtro para spam. Okay. Entonces aquí le voy a poner un texto nada más para que diga filtro de spam, segunda implementación, analizando texto. Entonces ya tenemos una segunda clase que también nos permite filtrar spam, también tiene su metodito posible spam. Y pues como queremos cambiar la implementación en algunas partes de nuestro sistema, pues lo que haríamos es que otra vez nos vamos aquí a nuestra clase de servicio email in, y pues ya lo que haríamos entonces es que como ya queremos cambiar la implementación, ya no queremos la implementación viejita que teníamos, si no queremos esta otra, pues aquí le vamos a poner filtro spam imp 2. Entonces esta va a ser filtro spam imp 2, y entonces nuestra variable filtro ahora ya es de la implementación del tipo 2. Entonces hasta ahí no parece que haya nada raro, pero aquí el problema es el siguiente. Imagínense que yo tuviera varias clases, es más, que yo tuviera una aplicación muy grande con un montón de clases que están usando actualmente la implementación 1. Entonces, como quiero cambiar la implementación 1 en todas esas clases, esto que hice aquí de irme línea por línea, irme a la variable, y en esta variable cambiar a manita la implementación, cambiar estas dos líneas, y a lo mejor en otras partes del código donde se haga una referencia a otra implementación similar, pues ahí lo que tendría que hacer es hacer eso para cada una de las clases que dependen de esta nueva implementación. Entonces tendría que estar modificando todas esas clases. Si tengo a lo mejor, no sé, 50 clases que tienen esa dependencia con esta clase de filtros, pues tendría que ir a cada una de esas 50 clases y a manita cambiar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces a eso es lo que me refiero de que a futuro este acoplamiento empieza a hacer que el código sea difícil de mantener. Si se fijan, tendríamos que irnos a todas esas clases y modificarlas a manita. Entonces, por eso es importante evitar el acoplamiento, porque hace que sea difícil mantener el código a futuro. Pues obviamente cuando pasa esto, cuando notamos esto, pues obviamente nos preguntamos qué podemos hacer para reducir el acoplamiento entre nuestras clases. Y una de las primeras recomendaciones para reducir el acoplamiento es que nunca, bueno, no nunca, pero de preferencia nunca usen la implementación de la clase, sino que más bien separen la implementación de la clase y agreguen una interfaz. ¿Ok? Entonces a lo que me refiero con eso es que lo ideal aquí sería de que en lugar de tener la clase int2 aquí declarada para llenar esta variable, lo que más bien nos conviene hacer es que esta clase de implementación 2 sería conveniente más bien que implemente, aquí le voy a poner implements, una interfaz que le vamos a llamar filtro spam. ¿Ok? Y filtro spam pues es una interfaz, la voy a crear en este momento. ¿Está? Bueno, esta la puse en int, la voy a cambiar de paquete a Spring. Entonces, vamos a moverle ese paquete. Y pues es una clase, una interfaz, que lo único que va a hacer esta interfaz pues es definir estos métodos. Estos métodos de posible spam. ¿Ok? Pues queremos que nuestra interfaz pues define este método de posible spam.
Lo voy a pegar aquí ese método. Entonces ya tengo una interfaz que define el método, define qué es un filtro de spam y define que un filtro de spam tiene un método que se llama posible spam, que recibe una cadena y que regresa un valor booleano. Y entonces ya lo que haría es que en mi clase pues ya implementé el filtro spam en la implementación 2 y también voy a hacer lo mismo con la implementación 1. Entonces me voy a ir a la clase de implementación 1, la primera que teníamos, y aquí pues ya le voy a poner que en la clase que implementa la interfase filtro spam. Vamos a importar esta interfaz. Entonces, si se fijan, ya ambas implementaciones implementan esta interfaz. ¿Ok? Bueno, aquí hay que ponerle, es recomendable poner el annotation override cuando implementan un método de una de estas interfaces. Entonces aquí también vamos a ponerle el annotation override, solamente para ser un poquito consistentes. Y bueno, entonces ya tenemos nuestras clases con su implementación. Y ya para empezar a reducir el acoplamiento, lo que haríamos aquí es que esta variable filtro ya no voy a hacer que sea del tipo de la clase. Ya no voy a poner la clase específica, sino que más bien voy a poner la interfaz. ¿Sí? Entonces aquí voy a importar la interfaz y ahí está. Entonces acuérdense que esto es posible por la cuestión esta del polimorfismo de Java. Por polimorfismo, la clase filtro spam, la implementación, es un filtro spam. ¿Okay? Entonces por polimorfismo ustedes pueden por herencia y por polimorfismo, ustedes pueden agarrar esa instancia, una instancia específica, guardarla en esta cajita que es una caja más general, más genérica, que es el filtro, y cuando invoquen el método del filtro, aquí en posible spam, pues por polimorfismo va a poder va a poder determinar cuál método le corresponde ejecutar, que en este caso es el de la implementación 2. Entonces, esos son los primeros pasos para reducir el acoplamiento. De esa manera pues ya no tengo que cambiar esta parte de la variable del filtro, de qué tipo es. Pero aún está el problema de que tendría que irme a mis 50 clases y cambiar esta línea de código, esta línea en la cual tengo que ponerle de manera explícita cuál es la instancia que voy a utilizar. Entonces todavía sigo teniendo este problema de mantenimiento, de que tengo que cambiar todas estas líneas. Entonces ahí es donde entra la otra estrategia para reducir el acoplamiento. Y lo que hay que hacer básicamente aquí es que nosotros no queremos que directamente pongamos aquí la instancia que vamos a usar. Es decir, queremos que esto se quede así y queremos que más bien haya algo, no nosotros de manera explícita, sino que más bien algo de alguna manera como que agarre esta clase y en esta propiedad filtro le inyecte esa instancia que necesita, esa dependencia. ¿Ok? Esa es en esencia la idea de inyección de dependencias. La idea es que nosotros ya no le vamos a poner directamente aquí qué instancia necesita esta propiedad de esta clase, sino que más bien un mecanismo que se conoce como inyección de dependencias va a inyectar esa instancia en esta clase. Hay varias maneras de implementar inyección de dependencias, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es usar un framework, en este caso Spring Framework, que entre otras cosas nos provee el mecanismo de inyección de dependencias. Entonces una vez que implementemos eso, pues ya habremos reducido el acoplamiento y si se fijan lo que va a ocurrir es que ya no voy a tener que cambiar mi código en esta parte. Lo que voy a cambiar más bien es un archivo de configuración en el que yo le voy a indicar cuál es la instancia que yo quiero que tenga esta clase. ¿Okay? Para reducir el acoplamiento también, si no hay si ustedes no tienen acceso a un mecanismo de inyección de dependencias, como antes lo que se hacía es que para reducir el acoplamiento usábamos un patrón de diseño que se llama el patrón factory, una fábrica la idea de este diseño es que ustedes concentran todas las clases que van a construir, todas las instancias, las meten dentro de una clase y a esa clase le piden las dependencias que necesitan. Entonces todo el proceso de creación de la instancia está contenido dentro de una clase y esa clase la modifican dependiendo si quieren cambiar la implementación. Entonces eso es para reducir el acoplamiento. Nosotros no vamos a usar este patrón factory, lo que vamos a hacer es usar directamente este mecanismo de inyección de dependencias, Spring Framework,
Y pues ese mecanismo de inyección de dependencias lo vamos a ver a continuación.